palabra es creciendo, que es nuestra palabra para el año, creciendo sin fluctuar. Acompáñame en la lectura, lo hemos leído, pero cada vez que lo leemos, Dios nos habla. Dice ahí en Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice, a la medida de la estatura que hablábamos el domingo pasado, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí viene la frase de esta mañana, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por todas las coyunturas que se ayudan, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo leí todo para aquellos que nos acompañan en esta mañana, para contextualizar, para que puedan ver el contexto de la palabra. Pero la palabra que lanzamos en esta mañana, acá, en este lugar, en casa, para que podamos meditar, es creciendo sin fluctuar. Creciendo, qué palabra que usamos poco, ¿no? Yo no sé si usted le dice a su hijo o a su hija, andá y no fluctúes. No le decís, ¿no? A tu esposa, a tu esposo, a tu amiga, estás fluctuando, ¿eh? No le decís tampoco. No es una palabra común, creo que todos más o menos entendemos, palabra más, palabra menos, lo que significa. No es una palabra desconocida, pero no es de las que usamos habitualmente. La Biblia fue escrita en dos idiomas, en hebreo o arameo y en el griego, y está traducida, y fue traducida en distintos momentos, y a veces usan palabras más modernas o menos modernas que tratan de reflejar lo que quiere el Señor decirnos. Pero en esta mañana yo quiero invitarte a que podamos pensar en esto, porque es una metáfora, porque es una analogía. Lo que Pablo escribe acá, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento. Y esta es la palabra que en esta mañana yo te invito a que te olvides de las demás cosas, unos minutos que vamos a compartir, una palabra práctica, efectiva para nuestra vida, basada en la palabra de Dios. Acá hay dos metáforas, acá hay dos analogías, acá hay dos, si querés de alguna forma, parábolas. Toda la Biblia está llena de parábolas, toda la Biblia está llena de metáforas para que la podamos entender. Yo no sé cuánto leen la Biblia en su casa, estamos regalando Biblias. Si a alguno le falta Biblia y quiere tener, tenemos Biblia para poder regalarte. Es lo mejor que te podemos regalar, una Biblia. Ahora reconocemos que para algunos no es fácil arrancar a leer la Biblia. ¿Por dónde arranco? ¿No? Y hay cada nombre y encima hay cada palabra y no entendés. Y entiendo, porque cuando uno arranca es difícil comenzar a leer. Y pasaba en la época del Señor Jesús lo mismo. Por eso el Señor Jesús hablaba con parábolas, otra palabra difícil. El Señor hablaba con ejemplos cotidianos, con cosas diarias para que se pudiera entender, para que se pudiera comprender, porque la verdad es que lo que compartimos acá en esta mañana no es palabra de un pastor, no es palabra de una iglesia, es palabra de Dios que es muy profunda y llega mucho más profundo a veces de lo que entendemos o decimos. Y oramos realmente para que el Espíritu Santo en esta mañana sea quien te hable a vos, porque cada uno venimos ¿con qué viniste en esta mañana? A veces venimos cansados, a veces venimos cargados, a veces venimos preocupados, o por nuestro hogar, por nuestra familia, por la economía, por el trabajo, por un examen que tenés que dar.
por tantos vínculos, venimos de tantas maneras. Bueno, que el Espíritu Santo en esta mañana te hable con esta palabra de acuerdo al tiempo que estás viviendo. Mirá, la analogía es la de un bote. Fluctuar es una palabra que si vos la buscás en el diccionario, es una palabra muy, muy asociada con los barcos, con los botes. Y yo pensaba en esta mañana, y me reía solo, si vos tuvieras que pensar qué bote sos, qué barco sos, ¿cuál sería, no? Me puse a buscar y a pensar, ¿no? Hay algunos que seríamos como una balsa. ¿Viste las balsas, la del náufrago, que está hecho con 3 troncos, con una, y ya no, cualquier olita que viene, hasta la del lago Palermo la hunde? Bueno, hay algunos que su vida parece que fuera como una balsa de madera que no aguanta ni 3 metros, que no puede andar ni por un arroyo. Hay vidas que se parecen a una balsa. Hay vidas que se parecen a los botes de Palermo. Yo no sé si siguen estando todavía. Íbamos a los botes de Palermo antes con los pedales y pagás media hora para quedarte sin rodilla, no vas a ningún lado y vende. Esa gente vive de eso. Yo no sé cómo hacen, pero llegan a fin de mes. Hasta deben pagar una licencia. Hay vidas que se parecen a esos botes, ¿no? Se la pasan y están en el mismo lugar y encima pagás, ¿no? Hay vidas que se parecen a unos botes de Palermo. Hay vidas que se parecen, esos son más chetos, ¿no? Unos veleros. Yo tengo la posibilidad que en el trabajo, en la oficina, hay una buena vista y vos estás trabajando y ves a algunos paseando. Y vos decís, ¿de qué vive esta gente, no? Decís, un jueves a las 3 de la tarde en velero, ¿de qué vive esta gente, no? Así que tremendo. Y viste cómo es un velero, fino, hermoso, elegante, ¿no? Livianito, que anda por ahí, un cheto espiritual, muy bien. Hay gente que es un velero, ¿no? Hay gente que tiene elegancia, hay gente que se parece a un velero, hay gente que se parece, yo lo veo ahí, me acordé de vos, Alberto, los que les gusta la pesca, hay gente que se parece a los barcos naranja de Mar del Plata, ¿viste? Los pesqueros, con olor no, pero así. No vos, Alberto, por favor. Digo Alberto porque él es pescador como yo. Nada más que él pesca. Yo voy, tiro y no saco nada. Hago vergüenza. Tengo que ir un día a pescar y que mis hijos me vean pescar porque no creen que yo pesco. Pero esos barcos del puerto de Mar del Plata que son lindos, ¿no? Y naranjas así, que tienen años, que están baqueteados, pero que pescan, ¿no? Y hay vidas que hoy están así, ¿no? Que han pasado los años, que tienen experiencia, pero que siguen laburando, que siguen funcionando. Hay vidas que se parecen a los barcos de Mar del Plata y hay vidas que se parecen a un crucero, ¿no? ¿Quién diría, no? Un crucero ahora, Señor. Qué lindo poder estar un tiempo de descanso ahí en un crucero. Yo no sé a qué se parece tu vida. Porque si se parece a la de un crucero, hoy estás acá, cómodo, disfrutando, pero capaz que tu vida se parece a una balsa. Yo no sé, pensá en esta mañana para esta analogía que vamos a meditar, porque más allá del cuerpo, más allá del físico que se pueda parecer nuestro bote, hablamos de la vida espiritual. Hablamos de cuántos recursos, cuántas herramientas, cuán maduros, cuán fuertes como para poder enfrentar una tormenta, para poder enfrentar un viento, para poder enfrentar una oleada de la vida. Este es el pasaje, esta es la metáfora que escribe Pablo cuando piensa esto. Él dice, ya no seamos fluctuantes, ya no seamos esos barcos que van de un lado para el otro. Mira, yo busqué la definición. Dice en la Real Academia Española, dice que fluctuar es vacilar sobre las aguas por el movimiento agitado de las olas. Quien fluctúa es alguien que corre el riesgo de perderse y arruinarse. Si en esta mañana vos estás fluctuando, si las olas te están llevando para todos lados, dicen también los diccionarios que es como que estás a punto de perderte y arruinarte. Dice que fluctuar también es vacilar, es dudar en la resolución de algo. Muchas veces fluctuamos cuando tenemos que tomar decisiones y me encantó esta, dice que fluctuar es oscilar. Porque dice el diccionario, no lo agregué yo, es crecer y disminuir alternativamente. Y eso es fluctuar, oscilar, ir y venir, estar en un mismo lugar, que te lleven de un lado para el otro. Eso es fluctuar. Y eso es lo que pinta Pablo. Mira, mano fuerte, brazo extendido es nuestro ministerio de restauración. Asistimos, acompañamos, aconsejamos, compartimos tiempo con víctimas de abuso sexual,
con víctimas de abuso físico, con víctimas de abuso verbal, de abuso emocional, de abuso espiritual. Y realmente hay como 400 personas en grupo. Esta semana me contó uno que esta semana justo no hay grupo porque hay charlas generales. Esta semana la charla general, creo. En Mano Fuerte, el Señor nos regaló, nos reveló una palabra que lo vemos casi estadísticamente. Una persona que fue abusada, una persona que fue quebrantada, una persona que fue herida, una persona que tiene una huella en su alma, vemos casi estadísticamente que es una persona inconstante. Es una persona inestable. La mayoría de las personas que están en senda de vida fluctúa, oscila, va y viene, se mueve. ¿Por qué? ¿Qué vínculo hay entre la herida del alma? ¿Qué vínculo hay entre el abuso? ¿Qué vínculo hay entre la adicción? ¿Qué vínculo hay entre lo que vivió, pasó con esta característica? Y la mayoría de las personas que se asisten en Mano Fuerte, brazo extendido, cuando van haciendo los grupos y asistiendo a las plenarias, se dan cuenta que lo que ellos ven en su vida, se ven inconstantes, se ven inestables. ¿Sabes cuál es la palabra que Dios me regaló en esta mañana? Inestable. Yo quiero hablarle a aquel que se considera inestable en esta mañana. Hay inestabilidad emocional, hay inestabilidad afectiva, hay inestabilidad económica, hay inestabilidad y pone, yo no sé cuál es la inestabilidad que vos estás enfrentando, en qué estás fluctuando, pero es algo que Dios nos reveló, como un rompecabezas. Hoy ya mis hijos no hacen rompecabezas, pero hacíamos muchos rompecabezas. Y como cuando en un rompecabezas perdés una ficha, después podés volver a armarlo, pero no se ve la figura completa. En Mano Fuerte, brazo extendido decimos que el abuso hizo eso. El abuso te hizo perder fichas de tu rompecabezas. Y hoy vos estás con tu vida tratando de armarla y tenés tu vida, pero faltan como partes. Y cuando querés ver la historia completa, en este momento de tu vida, en esta etapa, no se puede ver plena porque faltan fichas. Y esto es sanidad interior. Suena como algo... Sanidad interior es poder hablar, es poder compartir lo que te pasó, es poder sacar la angustia, es poder sacar el dolor, es poder poner en palabra la herida, es poder sacar todo y permitir que se llene con el Espíritu Santo. Eso es sanidad interior. Hay distintas formas, hay distintos ministerios, hay distintos grupos, pero si lo que lográs es eso, sacarte la angustia, el dolor, ponerle nombre a lo que te pasó, compartirlo, sacarlo y dárselo al Señor y permitir que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida en un proceso que va más allá de un culto y una oración, ahí hay un proceso de sanidad interior. Y así como el Señor nos reveló y nos regaló esto de que está lleno de inestable en nuestra iglesia, lleno de inestabilidad, también nos regaló que cuando la persona sana, se vuelve estable. Yo quiero decirte una palabra de esperanza en esta mañana. En Jesús es posible. ¿Llevas años luchando con alguna adicción? ¿Llevas años y crees que ya te etiquetaste y le creíste al enemigo de que vos sos lo que dice la etiqueta? En el nombre del Señor Jesús decimos que no. En el nombre del Señor Jesús, el Señor te ama, te dignifica y puede transformar y cambiar aquellas mentiras y palabras que quedaron grabadas en tu vida. Por eso en esta mañana es una invitación a, si te etiquetás y te considerás inestable, si te considerás y te etiquetás como alguien que fluctúa, quizá tengas que examinar si hay heridas en tu vida, en tu historia. ¿Por qué hay gente que queda trabada en un lugar? ¿Por qué hay gente que no puede avanzar? Arranca proyectos y se baja. Está años, una carrera que se hace en 4 años, lleva 10 y todavía está en primer año. Porque hay personas que están en un trabajo hace 15, lo hace mejor que nadie, pero todavía sigue en la misma posición.
Porque hay personas que tienen todo para poder estudiar, para poder trabajar, para poder vincularse, y están trabadas en el mismo lugar. Bueno, mira, yo quiero en esta mañana compartirte con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en esta mañana es que ya no seamos fluctuantes. Es una metáfora de este barco y justamente de un barco quiero hablarte en esta mañana. Marcos capítulo 4, si me puedes acompañar ahí, Martu, Marcos capítulo 4 a partir del versículo 35, si querés lo puedes buscar ahí, muy bien. O lo puedes buscar en tu Biblia, dice en Marcos, yo lo quiero leer desde acá, aquel que quiera lo puede buscar, Marcos capítulo 4, dice a partir del versículo 35 la palabra de Dios, dice ahí nomás, una historia que pasó genuinamente, esto es real, no es una parábola, no es una metáfora. Dice a partir del versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, está hablando de Jesús y los discípulos, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, como si esto fuera ayer. Ayer terminamos la fiesta de la Revolución del Amor. Laburamos todo el día, los discípulos habían trabajado todo el día. Y cuando llegó al final dijo, bueno, despidan a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca, porque allá tenían un lago, tenían una barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Qué palabra, qué lindo que es incluso aquellos que conocemos la historia, volver a meditar, volver a leerla. Los vientos en esta historia, la tormenta, la ola, es un ejemplo más de las circunstancias que los discípulos iban a pasar. Y Jesús les enseñó con una vivencia. El Señor Jesús no solo enseñaba con parábolas, no solo enseñaba con historias, Jesús enseña también con vivencias. Hay cosas que nos pasan en la vida que son por culpa del pecado. Yo sé que no está de moda, es una palabra que no está de moda decir pecado. Pero nosotros creemos realmente que lamentablemente todos pecamos. Que todos, no hay quien no peque. Y que necesitamos reconocer y que necesitamos pedir perdón y que necesitamos del perdón de Dios. Hay cosas que nos pasan por pecados nuestros. Reconocer un pecado, hay que dejar de lado el orgullo, hay que bajar la guardia. Pero es importante para poder sanar y dejar de fluctuar, primero reconocer en qué estamos equivocados. Hay vientos y hay olas que van a parar cuando vos dejes un pecado. Ahora, hay vientos y hay olas que no vienen por pecado tuyo, hay vientos y hay olas que vienen por el pecado de otro. Cuando un niño es abusado, la culpa no es del niño. Cuando un adolescente es abusado, la culpa no es del adolescente. Eso es lo que la sociedad te dice, eso es lo que quizá alguien te dijo, pero la realidad es que no es así. Por eso, además de ser un pecado el abuso es un delito. Porque en la palabra de Dios hay actos que son delito y pecado. Hay gobiernos que han
legalizados ciertos pecados. Y para esa sociedad dejó de ser un delito, pero sigue siendo pecado. ¿Vos me entendés lo que digo? Así que en esta mañana yo quiero decirte, yo no sé qué estás viviendo en tu vida, cómo tu barca, cualquiera sea, está enfrentando las olas y los vientos de esta vida, pero si es por pecado, es importante identificarlo, si es tu pecado. Pero si es el pecado que otro te dañó, que otro te lastimó, esa ficha que sacó de tu rompecabezas, vos no tenés que pedir perdón por ese pecado, porque el pecado fue de otro. Pero sí tenés que trabajar y sanar esa herida para que puedas dejar de fluctuar y seguir adelante. Ahora, ¿cómo frenar las olas y los vientos? Porque acabamos de leer que el Señor Jesús les dijo, vayamos del otro lado. O sea, los discípulos habían servido todo el día. Ayer hay muchos que trabajaron todo el día. ¿Y vos qué decís? Oh, con 200 personas vinieron, fuimos de bendición. Ya está, no tengo problemas, me va a ir bien. Los discípulos habían entendido, habían hecho todo, dijeron, ya está, vamos a pasar una noche con el Señor, con una brasa frente a la luna, comiendo un pescadito en la barca, y les vino una tormenta que casi se los lleva puesto. Hay pruebas que a veces el Señor permite que nos pasen. Hay olas y vientos de pecado, hay olas y vientos de pecados de otros, pero hay olas y vientos que Dios pone en tu vida para que vos vuelvas a Él, para que vos tomes decisiones. Qué bueno en esta mañana y que el Espíritu Santo te muestre cuál es la causa de tu viento, de tu ola. Pero cualquiera sea la causa, el mensaje es el mismo y Dios quiere que no seamos fluctuantes, que vayamos de un lado para el otro, aún en la prueba, aún en el pecado, aún en la adversidad. Dios dice en su palabra, y ahora lo vamos a ver, que podemos dejar de fluctuar en Él. Y es lo que en esta mañana, mira, dice que vinieron, que casi más. Ahora, Jesús estaba en la barca. Había otras barcas, dice. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no estaba en la barca? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay muchas historias que no tienen a Jesús en su barca y que terminan mal. ¿Cuántos, lamentablemente, adictos que terminan su vida antes de tiempo? ¿Cuántas personas que tenían un montón de talentos y dones y de propósitos para hacer su vida producto del viento y la tormenta y no tener a Jesús en su vida, terminaron mal? Ahora, si Jesús está en tu barca, para vos hay esperanza. Si Jesús está en tu barca, Él puede callar y enmudecer lo que hoy te está atormentando. Ahora, quizá hay algunos que tengan a Jesús en su barca durmiendo y tengan que despertarlo. Así que qué bueno sería en esta mañana que todos podamos entender la necesidad de que Jesús esté en nuestra barca, hablando, reprendiendo, deteniendo a través de su palabra, del Espíritu Santo, de la iglesia. ¿Sabes que las barcas que estaban al lado seguramente salieron beneficiadas? Y pasa eso. En esta mañana, ayer de las 200 personas, ¿cuántas vendrán a la iglesia? No lo sabemos. Muchas de las que estaban alrededor de la barca salieron beneficiadas. Ayer muchos que pasaron fueron beneficiados. Gloria a Dios, es lo que vamos a hacer, bendecir, añadiduras. Pero solo aquellos que permiten que Jesús entre en su vida, en su barca, podrán disfrutar de cosas más profundas. Podrán acallar los vientos y las tormentas no de un día, de muchos años de su vida. Por eso este es el llamado en esta mañana, a dejar de fluctuar. Pero no solo, mira, yo quiero antes de, no sé si está Jessy, lo puedes a buscar, sí, así ahí te quiero compartir en esta mañana, porque el Señor lo puso en el corazón para poder compartir con mi iglesia. Voy a ser franco, fue algo que Dios puso en el corazón de mi esposa, y estuvo toda la semana como una ola diciéndome, ¿quién va a dar testimonio? ¿Quién va a dar testimonio? No sé. Así que queríamos compartir como iglesia porque hay gente que nos visita en esta mañana y que poder compartir un poco de lo que estamos hablando en esta mañana. Así que yo quiero pedir a Andrés, vení, que pasen. Le damos un fuerte aplauso a Andrés.
ponete cómodo. No te traje un sillón, pero... Una silla. Muy bien. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Si Dios quiere, el domingo que viene no vas a tener la campera puesta porque va a estar el aire puesto, así que es muy probable. Buenísimo. Bueno, muchos lo conocen, otros quizá no, y hasta muchos ya conocen tu testimonio. Pero yo quería compartir, te he preguntado, justo tuviste que subir, él está como líder de escuela dominical y está trabajando con los que están con un pie en preadolescencia y en adolescencia, está ahí luchando, pobre, con esa etapa, con esa área, y tuvo que subir un rato con la clase y recién bajó, no pudo escuchar todo lo que compartí. Pero un poco, Andrés, compartir a la iglesia, no tanto los detalles, pero hablamos de los vientos, hablamos de las olas de la vida que nos llevan de un lado para el otro, hablamos de abuso, hablamos de heridas del alma, hablamos de aquellas cosas que nos afectaron durante años y nos movieron de un lado para el otro, y cómo cuando Jesús está en nuestra barca cambia todo. Así que con esta intro, para ponerte en... que realmente Dios, por algo puso Dios en el corazón de Ro, por algo puso Dios pues en mi corazón, que vos puedas compartir en esta mañana. A veces no, yo creo realmente que Dios habla de distintas formas, y mucho más que lo que yo pueda preparar, en esta mañana a través de una palabra que Andrés suelte, puede confrontar tu vida en esta mañana. Así que con amor compartimos el testimonio de Andrés en esta mañana. Así que Andrés. Muchas gracias. Bueno, como dijo el pastor, ya muchos conocen mi historia, pero como él me dijo que íbamos a hablar sobre estos temas, digo, voy a arrancar en algunos pasos, la cual a veces nos conté, o cómo fue que llegué a este lugar, ¿no? O hasta acá. Muchos ya saben mi historia de infancia, pero quiero centrarme, por ejemplo, en mi adolescencia, 13 años, donde yo sufrí abuso. Yo ya tenía, bueno, como todo adolescente, queremos brillar, ¿no? Queremos ser. Yo tengo 2 adolescentes que están todo el día ahí. Y yo, como adolescente varón, no quería ir a vender empanadas porque me daba vergüenza tener el canasto en la mano, porque tenía unas chicas ahí que me gustaban, entonces no quería. Y mi mamá, mi madrastra en ese entonces me dijo, estábamos pasando por una situación, me dijo, tu papá va a ir a vender esto y si querés podés ir a vender, no es si querés, vas a ir a vender empanada. Y yo le dije, no, otra vez empanada, no. Y yo dije eso nada más, otra vez empanada. Entonces mi mamá se puso a llorar, porque ya estaba, como le digo, estábamos pasando una situación muy fea. Y cuando yo hice eso, la lastimé en cierto modo y ella se puso a llorar. Mi papá escuchó, entró, me agarró del cogote, me desnudó en la cama, me tiró en la cama, cerró la puerta y me empezó a pegar sin nada, así, sin decirme nada. Empezó a pegar, no le dio mal los brazos, entonces agarró un cinto, el cinto se rompió de tanto que me pegó. Y yo lo que hice fue agarrar y morderme el brazo, porque estaba boca abajo en la cama, y él me pegaba, la cabeza, todo el cuerpo, todo completo. No contentos, teníamos una planta de guayaba, en Paraguay no sé si conocen, es una planta muy resistente, no se rompe, es muy... Eso, entonces agarró con eso, me pegó hasta que se rompió todo, o sea que no sé con cuántas cosas me pegó, porque yo ya no sentí más nada. Lo único que sentí fue odio en mi corazón, odio, mucho odio, y no lloré. Ese día no lloré, solamente mordí mi brazo y quedé ahí. Terminé, me levanté, o sea que mi papá terminó porque se terminó cayendo ahí, de tanto fuerza que hizo, él como que se agitó y terminó él casi desmayado. Yo me levanto y veo la cama toda llena de sangre. Eso me impactó a mí. No tanto el dolor, porque ya no sentía dolor. Solamente ver la cama manchada de sangre. Le miré a mi papá y yo en mi corazón juré matarlo. Digo, cuando crezca te voy a matar. Eso fue lo único que dije. Salí, me fui, me bañé. Fui a vender empanadas. Yo no quería saber nada. Ahí te interrumpo un segundo. Hicimos en mano fuerte, brazo extendido. Y lo digo a propósito, porque no es que estoy, justamente, imagínense todo el dolor.
Pero mucho más que el dolor físico, que fue tremendo, es todo el dolor emocional que él vivió. Toda la carga emocional que él vivió. Por eso a veces cuando cantamos acá y compartimos, aquel que no, si viene distraído o aquel que no conoce, alguno debe pensar que nuestra historia, nuestra vida fue perfecta y no pasamos nada. O alguno ve al otro, pero cuando uno conoce el detalle, la intimidad de lo que Dios hizo, así que hay dolores que son mucho, mucho más profundos, gracias Dios, mucho, mucho más profundo y sin subestimar lo que es físico, ¿se entiende, no? Hay un dolor mucho más profundo, porque capaz que en esta mañana hay alguien que ya sanó, porque Andrés ya sanó sus heridas físicas, pero hablamos de aquellas que continúan y que no puede una venda ni una curita tapar. Un disparo al alma, exactamente. Siga. Bueno, y ahí entramos en la parte espiritual porque yo no tengo mi mamá biológica con quien hablé varias veces y ella me decía que yo me tenía que encomendar a San Miguel, que ese era mi santo. Yo no creía mucho en esas cosas por todo lo que yo ya pasaba. Pero esa noche yo me acuerdo que en mi cama yo recé, porque no dije oré, recé y dije, si existís, si vos existís realmente, hacé que esto se termine para mí. O si no, yo me mato, porque así no quiero vivir. Mi papá no me quería, mi mamá no me quería, o sea que no tenía una familia, no tenía nada. Y salí a vender empanadas y no, al estar a veces escucho a la gente que está en shock. Y yo ahora pienso y digo, bueno, ese fue el shock, porque yo no sentía dolor, no sentía ira, no sentía nada. Era un ente que me iba, tenía la canasta acá y me fui así kilómetros caminando, no vendía nada. Si alguien me llamaba, me iba. Y en Paraguay hay un lugar donde le llama Cuatro Mojones, que es una avenida de cuatro, así. Y es muy transitada, muy transitada. Y tenemos justamente así una vereda donde pasan los colectivos y a una altura así. Y yo lo único que fue y dije, bueno, ya que no me contestaste, dije adiós, yo no quiero vivir más. Agarré, me fui, di un paso y cuando hice esto sentí un hombro acá, me agarró y me pegó acá en el pecho. Me dijo, ¿estás loco? Me dijo, alguien. Yo le miré así en los ojos y agarré y me fui. Pum. Yo me iba a tirar ahí. Seguí caminando, llegué a un lugar que se llama El Abasto, viene un colectivo, le dejé pasar, yo caminaba así, a mí me decían indio porque siempre me miraba para abajo, siempre fui así, mi familia siempre me decía, qué indio que sos, porque no le miraba a la gente en la cara. Y yo me iba así con el canasto, paró el colectivo, la puerta trasera se quedó acá, baja una señora, le miro así, era mi mamá. Por eso les digo, la parte espiritual, yo no esperaba. Era mi mamá, me abrazó, yo todo con cicatriz acá porque recién me habían pegado. Lloré tanto, ahí nos fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia y me llevó mi mamá. Pero mi mamá me decía, yo sentía acá, que le digo, yo al pedo vengo acá, perdón, porque dije otra palabra. Andrés, por favor, te lo pido. Porque mi papá me va a encontrar, porque mi papá conoce tu casa. Entonces me dice, bueno, te voy a llevar a la casa de tu hermana. Ella tenía otra hija con otro papá, ¿no? Otro señor, mayores que yo. Y esta chica se había casado con una familia que eran todos cristianos. Y fui a parar. ¿Ven cómo el Señor va guiando? Yo solamente dije una cosa, si vos existís, que eso fue lo que dije. Y el Señor fue guiando, pum, pum. Llegué a esa casa, me sentí cómodo, mi hermana me abrazó, nunca la había visto a mi hermana. Tendría 23 años con su marido, me llevaron a la iglesia, así, el primer día. Yo decía, ¿qué me hablan de Dios? Si lo que quiero es matar a mi papá. Y pensaba matar a mi papá. Eso estaba en mi cabeza y no paraba. Ahí te interrumpo un segundo. Hay dos cosas que dijo, lo que Dios te esté hablando en esta mañana. Pero yo quiero remarcar al menos dos que escuchamos y hemos aprendido. A veces el dolor es tan grande, tan profundo, que la persona cree que la manera de poder apagar el dolor es quitarse la vida. Es tan fuerte el dolor que la persona llega a creer que la mejor manera de apagar el dolor es quitándose la vida.
Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de suicidio en esta mañana. Si vos estás luchando con estos pensamientos, queremos decirte que no, en el nombre de Jesús. Que el Señor Jesús puede cambiar tu vida, puede cambiar, aunque vos hoy no lo... Da esa palabra de fe que dio Andrés. Hay otra manera de apagar el dolor, que es en Jesús, no es... Y el Señor fue obrando y trayendo a esa persona que no sabemos quién fue, un ángel, decimos nosotros que Dios mandó, y después como Dios comienza a continuar, a obrar, a mover, a continuar. Así que quería hacer ese hincapié en el dolor. Bueno, y ahí conocí a la pastora, era justo una iglesia nuevita, tenía menos de un año, el pastor paraguayo y la pastora uruguaya, Marina. Y con Marina llevé más, será por el odio que yo le tenía a mi papá, yo con el pastor no me llevaba para nada. Sí. Pero con la pastora sí, teníamos más, ella venía, me hablaba. Y acá no te pasa eso. No. Entonces ella fue la que me llevó, justo ella también era misionera, o sea que estaba muy preparada, tuvo también, se preparó en pedagogía, psicóloga pedagogía, eso, y como que me ayudó mucho y así pude arrepentirme de lo que yo estaba jurando que iba a hacer. Conocí a Jesús, acepté mi corazón. Al poco tiempo hubo un cambio en mi vida, que ya empecé a trabajar con niños, porque ellos trabajaban con niños, iban a las villas, hacíamos de payaso, y así fui creciendo. ¿Dónde viene el tema de la perseverancia? Ellos se fueron, lo trasladaron a otro lugar, que sería de acá a Santa Fe, más o menos, y me era muy lejos. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Me aparté. Ahí conocí cosas que no debía conocer, buscando, ¿no?, esa contención que no seguía encontrando. ¿Por qué? Porque nunca perdoné lo que tenía que perdonar. Solamente lo tapé un poquitito y volvió a salir. Desde los 19 hasta los 25 años, mi mundo fue cada vez peor. Hice cosas que ya me arrepentí, pero en ese momento decía, yo no puedo hacer. Otra vez traté de matarme, porque una vez que conoces a Dios y caes, el diablo es tan astuto que dice, mira, sos un miserable, le fallaste a Dios. Y esa culpa es mucho más fuerte que cuando no conoces a Dios. Y yo decía, ¿cómo puedo llegar? ¿Cómo voy a ir a una iglesia? ¿Cómo voy a hacer con esta porquería que tengo adentro, con todo lo que yo hice? Y traté de matarme otra vez, por segunda vez, me corté. Y digo yo, fui tan cobarde que me dolió tanto, vi tanta sangre y dije, no, basta, agarré y me curé otra vez yo. O sea que para suicidarme no servía. Y yo dije, bueno, ya está. Así tuve consecuencias de mi pecado. Vine para acá cuando tuve 25 años. Mis pastores se separaron porque hubo problema de parte del pastor. Bueno, pero para mí siempre van a ser mis pastores porque son los primeros que sembraron en mí lo que soy ahora. Y Marina principalmente, ¿no? Y Marina nos encontramos una vez por el Facebook. Me dice, yo voy a ir a Buenos Aires a un curso de escuelas cristianas. Ella es directora. Le digo, bueno, vamos a encontrarnos. Y yo con mi mundo hecho trizas. Digo, qué vergüenza encontrarme con mi mamá y tener que contarle todo lo que soy. Y no tuve porque ella me dijo, nos encontramos. Y nos encontramos todo un domingo, que fue la primera vez que ahí en la Plaza de San Martín, que está en Retiro, San Martín, ¿no? Sí, bueno, esa plaza. Nos sentamos ahí y empecé a llorar, pero lloraba. Y le conté toda mi vida. Y esa mujer lo único que me dijo, Jesús te ama. Y voy a hablar con alguien, ahí habló con Caro de Avance, Caro y Javo, ellos son líderes de jóvenes. Como era muy lejos, yo vivía en Capital, ellos vivían en Temperley, me contactaron con otra sede, y bueno, igual, fui ahí, conocí, yo ya igual no tenía mucha esperanza. Me congregaba y bueno, me fui ahí en Avance había un instituto bíblico los lunes y los martes. Y hice el instituto, me encanta estudiar la palabra. En ese instituto conocí a Emma, que era un tiro al aire. Después me contás un poco más de eso. Van a ver por qué.
Entonces Emma era mi compañero. Emma era mi compañero, nos vimos casi 2 meses, que estábamos ahí, pum, pum, hasta que un día llovía tanto, y me encontró en la parada y me dice, ¿dónde viví? Yo vivo en Lanús. Ah, yo también. ¿Y dónde viví? En tal parte, tal parte. Ah, te llevo. Bueno, me dice, y hablando en el auto, me dice, bueno, vamos en casa, comemos algo y después te llevo a tu casa. Me llevó a su casa, comí algo, él se subió y se fue a dormir. Y me dejó en la casa. Creo que hace lo mismo ahora, ¿eh? Te deja con Nati, con los nenes y se va a dormir. Estaba una prima, estaba ahí y hablamos con ella. Estuvimos hasta las 2 de la mañana. Che, y me dice, bueno, ¿te empezás a ir a tu casa? Me dice ella. Digo, pero Emma me dijo, sí, Emma está durmiendo. Bueno, otra vez me volvió a llevar a su casa y ahí conocí a Ana María. Y es como mi segunda mamá, porque ella fue la que siguió orando, hicimos cosas juntos, trabajamos juntos, nos separamos, nos peleamos, volvimos a juntarnos. Pero el Señor hizo tantas cosas, yo estoy acordando porque quiero llevar a esas cosas, de que vamos, venimos. Y lo que yo me doy cuenta es que cuando cumplí 40 años, mi vida seguía siendo, yo iba a la iglesia y yo seguía pecando. De mi pecado, o sea que del pecado que yo seguía haciendo. Ahí te hago una interrupción, para así aprovechamos el tiempo. Estamos bien, ¿no? Con el tiempo estamos cómodos. Llegó, vos tuviste, permitime, ¿sí? Esto lo hemos hablado, dentro de todas las luchas, tuviste un conflicto de identidad. Conflicto de identidad. Hoy está muy de moda esto, ¿no? Y como iglesia yo quiero poner bien claro cuál es nuestra postura al respecto. Cada uno tiene en el libre albedrío la decisión de decidir para su vida lo que quiere. Dios te da la libertad de elegir. Ahora hay personas que no disfrutan de la elección, hay personas que luchan con esto y hay personas que sufren esto. Y ahí es donde Dios nos usa a nosotros. La persona que quiere vivir con su identidad como quiere, nosotros como iglesia no hacemos nada, o sea, es tu decisión. Pero hay personas que sufren el conflicto de identidad. Y ahí es donde Dios nos dio un arma, una herramienta espiritual para poder acompañar a la persona que sufre y lucha con su conflicto de identidad. Así que, ¿trabajaste tu conflicto de identidad de mano fuerte, brazo extendido? Bueno, sí, antes trabajé como siempre, como decíamos siempre, mano fuerte, tapamos nada más, porque no hay una, después que salió mano fuerte está bien, pero antes era tapar, orar, 30 Padre Nuestro y después Señor te perdona. Esa era nuestra vida antes. Cuando conocí Mano Fuerte, tuve ese conflicto porque ahí empezó a salir todo lo que yo tenía dentro mío, principalmente perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá, pedir perdón, perdonar a todos aquellos que yo lastimé y muchas otras cosas, que eso fueron sanándome. Pero igual seguía teniendo conflictos que fui aprendiendo a sobrellevarlo. E hiciste el grupo de Mano Fuerte y en 40 artículos te sanaste y nunca más caíste y fuiste y nunca más fluctuaste. No, terminé Mano Fuerte y al año que terminé caí como un pum, pero por temas de conflictos que yo tuve dentro mío que yo pensé que había sanado y no lo había sanado, así que tuve que volver a rehacer, volver a pedir perdón, volver a hacer Mano Fuerte. Hice dentro mío, no en la clase, y ahí fue que fui perdonando y fui viendo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, lo que Dios estaba haciendo a través de lo que Él quería para mí y que yo lo estaba desperdiciando. Entonces ahí me propuse y dije, Señor, este va a ser mi tiempo para estar con vos. Ahí vino la pandemia, eso me ayudó muchísimo más porque me pude encerrar, porque estábamos todos cerrados, pero oré, busqué, leí, pude tener contactos por Zoom con otra gente, pude ver otras cosas y como que mi vida cambió en ese aspecto porque le dejé a Dios que obre en mi vida. En esa Amén. Por eso como iglesia nosotros creemos que Dios hace milagros. A veces los hace así y a veces es un proceso. A veces lleva tiempo. Y hay caídas y recaídas e idas y vueltas. Y la gracia de Dios y el amor de Dios sigue estando en esta mañana abrazándote. Por eso en esta mañana que Andrés cuente lo que está contando, no tengo duda que viene de parte de Dios para poder compartirte en esta mañana.
y creemos que es posible. Y hoy él está parado acá. Nos conocimos hace unos cuantos años, pero el año pasado, creo que fue el verano del año pasado, ya nos conocíamos, me volvió a escribir y me dice, necesito hablar con vos. Nos fuimos al IPF, ahí en Bernal, ¿te acordás? Lo voy a exagerar a propósito. Roxana me llamó Andrés de vuelta, yo no sé qué va a querer Andrés, ¿verdad? Me adelantó algo, no, porque hay unos chicos que quiero llevar a la biblioteca. Bueno, la cuestión que no había, aparte de los chicos era la flor de la maceta, quería traer una maceta a la biblioteca. Y vino solo. Y yo digo, uy, Señor, ¿quién será? Y vino con una tal Teresa, así, una Teresa con Z. ¿Sí? Y vino con una tal Teresa. Y empezaron a conocerse en el contexto de la historia. Y Dios comienza a plantear una relación. Y hace un año y algo, estamos hablando 2 casi, ponele 2 ya, 2. Y él con su historia, y ella con su historia, hijos de por medio de parte de ella, y cómo continuar, y Dios restaura y da nuevas oportunidades. Así que yo quiero invitar a Teresa que venga acá adelante, con un fuerte aplauso. No saben lo que le encanta a Teresa esto, así que más fuerte el aplauso para Teresa. Sufre esto, pobre. Le digo a Teresa, Teresa, tenés que hablar. ¿Y yo por qué? ¿Y qué tengo que decir? No, lo que vos digas, como vos quieras. ¿Comparten ahí el micrófono? Bueno, Tere, muchos te conocemos, otros quizá no, pero contanos algo un poquito tuyo y qué fue lo que Dios hizo en tu vida en este último tiempo. Buen día. Bueno, como el pastor dijo, mi nombre es Teresa. Hace mucho que acepté al Señor, me alejé, volví. Tuve 7 hijos, una falleció en el 2001 y sufrí violencia familiar, emocional, y es difícil vivir cuando uno te culpa de una cosa que no hiciste. Me junté a pesar de todo seguí, por más que me decían que cuando falleció mi hija, que me culpaban a mí, a pesar de eso seguí. Tuve más hijos porque cuando falleció mi hija quería reemplazarle a mi hija y no pude. Y así seguí, me alejé de Dios. De ahí me quedé con... Bueno, falleció el papá de los chicos, con él sufrí mucho violencia verbal, estábamos a los golpes. En el 2013 falleció el papá de los chicos, me quedé con 6 chicos. Martina en ese momento tenía 3 años y estuve sola. Para mí, yo en mi pensamiento estaba sola. Le crié a mis hijos con ese pensamiento de que estaba sola, siempre sola, pero no. Dios estaba conmigo, acompañándome, y así salí adelante. Después volví, me junté otra vez, me casé con esa persona, pero siempre sufrí abuso emocional y psicológico. Estuve con esa persona 10 años. Me separé y hace un año
Hace un año que estoy en esta iglesia, le conocí a ellos, y es como mi familia, son mi familia. Somos. Son unas personas maravillosas. Empecé a hacer... no. Venga. Yo no saben lo que celebro este momento. Todo lo que tenés para bendecir, Tere. Todo lo que Dios te va a utilizar. La cantidad de personas, quizá en esta mañana, no tengo dudas, acá, pero afuera, que necesitan de tu palabra, de tu testimonio, de lo que Dios puede hacer. Que el enemigo no calle ni silencie lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque ellos hace un año empezaron a hacer una historia nueva, entienden el contexto de las dos historias, y Dios, que es un Dios de oportunidad y de restauración, tuvimos en diciembre el casamiento de los dos, el primer casamiento de Senda Vida. Vamos a darle un aplauso. Y no es fácil. Los que estamos en pareja o han estado saben que no es fácil. Y cuando venís con tanta historia, y cuando hay hijos grandes, y los problemas de uno y de otros, no es fácil. Genera inestabilidad, genera fluctuación, genera vaivenes. Pero cuando Jesús está en el medio, es posible. Y ellos son hoy un testimonio, un faro de luz. Yo digo, todos tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes. Pero yo quiero en esta mañana hablar. Yo celebro, Andrés, yo te honro en esta mañana, Andrés. Porque Dios te restauró. Pero te restauró por sobre todas las cosas como persona. Y el Señor te ha restituido y te ha dado una familia ahora. Y Él está aprendiendo ahora a acompañar una familia y tomar el lugar que de a poco Dios está poniendo. Y yo celebro, Tere, que puedan hacerlo juntos y que vos te apoyes en Él, aprender a ordenarse económicamente, aprender a llevar juntos una familia, aprender a poner límites, aprender a bendecir. Hay todo un camino por delante, pero son de tanta bendición y de testimonio. Y lo que no tengo dudas de Andrés y luego a través de Teresa, que Andrés es un hombre que se paró en el Señor. Y tuvo un noviazgo en santidad. Son adultos, tuvieron un noviazgo en santidad. Y decidieron a sabiendas cómo vivir, cómo ordenarse. Y así él busca servir y bendecir. Y él comparte esta historia porque sabe que hay quizá en esta mañana alguien que necesita esta palabra para su vida. Si fue posible en ellos, puede ser en tu vida también. Así que yo quiero en esta mañana orar por ellos. ¿Me acompañan a orar? ¿Oramos juntos por ellos? ¿Sí? ¿Quieren decir algo más? ¿Estamos bien? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Con total libertad. Bueno, yo Ahora quiere hablar. Ahora quiere, con toda libertad. doy gracias a Dios por cada uno de mis hijos, porque veo que Dios está en medio de nosotros. Y ver a mis hijos grandes y sirviendo a Dios es muy lindo. Qué bárbaro, un aplauso tremendo. Vamos a orar, oramos. Extendemos nuestras manos, iglesia. Apago este y voy con este, ahí está. Oramos por Andrés, por Teresa. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, en esta mañana bendecimos la vida de Andrés, de Teresa, bendecimos su matrimonio una vez más, Señor. Gracias porque ellos son de bendición y de testimonio para tantos y para nosotros. Y como familia de la fe en esta mañana, gracias te damos por sus vidas. Gracias porque tu amor y tu fidelidad los siguieron siguiendo todo el tiempo. Gracias, Señor, porque estás sanando aún hoy en sus vidas. Padre, te pedimos que vos bendigas su hogar. Bendecí su economía, bendecí, Señor, sus hijos. Bendecí su casa, que tu Espíritu Santo llene cada ambiente. Quebranta, Señor, suelta toda atadura en el nombre de Jesús. Toda opresión que quiere detener lo que vos estás haciendo, Señor. Que la gracia llegue a sus hijos por completo.
y que puedan crecer en tus caminos. Gracias, Señor, te damos por sus vidas. Bendecilos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor los bendiga. ¿Cómo seguir después de todo esto? Yo voy a invitar a los músicos que pasen acá. Me quedé en la mitad del mensaje, pero creo que el mensaje fue este. Así que yo quiero invitar a los músicos que pasen aquí adelante. Yo quiero terminar, ya estamos terminando en esta mañana. Es una mañana de ministración. Es una mañana de bendición. Y la palabra que leíamos en Efesios 4:14 es que ya no seamos niños fluctuantes. La metáfora de un barco que fluctúa y la metáfora de un niño. Yo quiero decirte en estos pequeños minutitos que Dios bendice a los niños, Dios ama a los niños y los da como ejemplo. Dijo el Señor Jesús, para entrar en el reino de los cielos hay que ser como uno de ellos. Hay que ser inocentes, hay que tener el amor, la frescura, la alegría, el querer jugar, el querer vivir, el confiar que tiene un niño. Eso el Señor Jesús nos dice que seamos como niños. Pero lo que el Señor Jesús no quiere es que nos quedemos en esa etapa. La niñez es una etapa y hay que continuar. Y con todo lo que duele crecer y con todo lo que cuesta crecer, la metáfora es espiritual. Cuando Jesús entra en tu vida es como nacer, es como ser un bebé espiritual. Y tenés que alimentarte de la palabra de Dios, alimentarte de alabanzas, alimentarte de la comunión. Tenés que alimentarte para empezar a crecer. Yo quiero decirte en esta mañana que por más que tengas muchos años, quizá espiritualmente tengas que madurar. Quizá aunque tengas muchos años, ¿sabes cuál es la metáfora completa? Que muchas veces nosotros fluctuamos, oscilamos, vamos y venimos porque somos inmaduros. Duele decirlo, pero muchos de nosotros hay un área de nuestra vida que somos inmaduros. Hay áreas de nuestra vida que nos comportáramos como si fuéramos niños. Y el Señor en esta mañana te dice, si me dejas yo puedo cambiar. Si me dejas yo te puedo ayudar a crecer, yo te puedo ayudar a madurar, yo te puedo ayudar a ser estable, yo te puedo ayudar a cambiar, pero me tenés que dar lugar en tu vida. Así que yo te invito en esta mañana que nos podamos poner de pie.